Buen día a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, ya veo que hay varios conectados. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse a este nuevo webinar que tenemos hoy. Ya quedan unos minutitos para que podamos empezar puntuales. Pero bueno, les voy contando, me voy presentando. Mi nombre es Bianca Pacielo, soy la coordinadora de marketing de Soren Ingeniería. Les cuento brevemente sobre nosotros. En Soren llevamos más de 20 años de trayectoria, acompañamos empresas en el análisis, optimización y transformación de sus sistemas eléctricos. Somos distribuidores autorizados de TAP y partners certificados de Schneider Electric. Y trabajamos con un equipo de ingenieros especializados en simulación, estudios eléctricos, proyectos integrales. Así que bueno, nuestro foco está tanto desde el diagnóstico hasta todas las etapas de optimización y transformación de sistemas eléctricos, de implementación. Así que bueno, hoy vamos a estar abordando el tema de calidad de energía y soluciones aplicadas con foco en la normativa, en el análisis y casos reales. Así que bueno, nos va a estar acompañando nuestro equipo de Soren, Federico Flores, ingeniero especializado en soluciones eléctricas, y Julián Coronel, con experiencia en análisis y simulación de sistemas eléctricos. Así que bueno, ellos nos van a estar acompañando durante todo el webinar, van a compartir todos sus conocimientos. Así que bueno, esperamos que les sea muy útil. Ahí se siguen sumando, muy bien. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les cuento que el webinar va a ser grabado. Así que muchas veces me consultan. Finalizado el webinar, les vamos a estar compartiendo una breve encuesta. Así que a todos los que nos respondan la encuesta les vamos a enviar la grabación y todo el material del webinar para que lo puedan tener, lo puedan revisar sin ningún problema. Como verán, los micrófonos están apagados y las cámaras, eso es porque, bueno, como ya se están sumando y somos un montón, más que nada es para una mejor organización, pero si tienen consultas o dudas, nos pueden escribir en el chat que nuestro equipo va a estar ahí atento respondiendo todas las consultas. Igualmente, finalizado unos minutos antes de finalizar el webinar, vamos a estar dando un espacio a consultas. Así que vamos a tener tiempo para todo. A ver si me cuentan de dónde nos están escuchando, de dónde se conectan, desde dónde nos están. La otra vez teníamos gente de varias partes del país. De Cava, muy bien, buenísimo. Buen día, Enrique. Entre Ríos, buen día, Facundo. Genial. Yo vi que se estuvieron registrando desde México, no sé si hay alguien por ahí. Buen día para todos. Ahí está, mira, muy bien. Pedro de México, buen día. Desde Yacyretá, genial. Bueno, me encanta, me encanta. Seguramente algunos ya participaron de otros webinars. Vaya Blanca, Jonathan, ¿cómo estás? Ahí está, muy bien. Bien, Alexis de México. Luis también. Bueno, seguramente muchos ya conocen al equipo. Salto argentino, genial. Buen día, Nelson. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse, por estar presentes. Si les parece, les voy a dar eh, la palabra a Federico para que pueda presentarse, que ya estamos en horario, así no nos demoramos. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Federico. Como gracias Bianca por la presentación y la introducción. Hoy vamos a estar de la mano de Julián haciendo este webinar, el cual, bueno, preparé una presentación para mostrarles, compartirles y hablar sobre ella. Y bueno, la idea es, voy a pasar a compartir.
Me dicen si se ve. Sí, ahí se ve, Fede, perfecto. Puedes compartir total pantalla. Ahí está, genial. Bueno, hoy vamos, bueno, gracias por el tiempo, gracias a todos por sumarse. Bueno, hoy vamos a estar presentando un webinar que arranca o comienza con la pregunta si tu sistema cumple con las normativas PQ vigentes. Cuando hablamos de normativas PQ, hablamos de normativas de calidad de energía, ya sean nacionales o internacionales. Y nosotros acá vamos a abordar la calidad de energía y sus soluciones. Bueno, nosotros somos Soren, Soren Ingeniería, una empresa que es representante de Schneider Electric y el software ETAP, en cual implementamos las dos marcas para brindar soluciones a los problemas de calidad de energía. Bueno, comenzamos. Bueno, la pregunta disparadora o la primera pregunta es, ¿tu instalación cumple con las normativas de calidad de energía? Debido al crecimiento de cargas no lineales, variadores de frecuencia, rectificadores, fuentes switching y cargas no lineales, se generó o se está generando un aumento de armónicos, flicker y desbalances de cargas en las instalaciones eléctricas de la mano de la nueva o la última penalización que impuso el ENRE en base a la normativa, el cual vamos a estar mencionando posteriormente, la cual es una penalización por el bajo factor de potencia. Podemos hablar también de un riesgo oculto, que cumplir en medición es diferente de cumplir en la operación real. No siempre lo que uno considera que está bien es lo que realmente está bien, por eso se implementan los estudios de calidad de energía para poder analizar en detalle cada instalación. Siempre menciono cuando voy a visitar a un cliente que realizar un estudio de calidad de energía es como hacer un análisis de orina y de sangre en la instalación, en el cual se pueden determinar cualquier tipo de desvío dentro de la misma. Y como, bueno, como menciona abajo de la presentación, el problema no es medir armónicos, sino entender cómo se comportan dentro del sistema. Bueno, ¿qué dicen las normas hoy? El ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad en Argentina, tiene una exigencia regulatoria la cual salió en el año 2024, y bueno, que es la implementación del programa para la mejora del factor de potencia, lo que indica que el factor de potencia debe estar por encima del 0,95. Antiguamente, o desde hace muchos años, el factor de potencia, el límite que imponía era 0,85. Se subieron 10 puntos, pasó de ser 0,85 a 0,95. Y bueno, y esta normativa exige que los usuarios mantengan un factor de potencia adecuado para poder ser más eficientes con el uso de la energía eléctrica. Bueno, es aplicada a grandes usuarios y pequeños usuarios, todos por encima de los que sean T2, o sea, de 10 kilowatts o superiores, ya sea en media tensión o en baja tensión, para los que están conectados a la red de Denor y de Sur, acá en Argentina, por ejemplo, o en el conurbano de Buenos Aires. Y bueno, introduce esta normativa, esta exigencia, introduce criterios de control y penalización por el bajo factor de potencia y promueve el uso eficiente de la energía eléctrica. Esto indica que, bueno, optimizando o mejorando el factor de potencia, lo que nosotros podemos hacer es obtener una misma transmisión por las líneas eléctricas, una misma transmisión de potencia a menor corriente. ¿Esto que implica? Implica menos pérdidas, menos calentamiento de los conductores y menos sobrecarga. Teniendo en cuenta que, bueno, la interconexión argentina está un poco saturada o está, podríamos decirlo como casi sobrecargada o con mucha, está al límite. Y bueno, con esta implementación o exigencia de la regulación del ENRE, lo que se busca es optimizar las líneas de transmisión de energía eléctrica. Bueno, y como lo dice abajo, la corrección del factor de potencia ya no es solo eficiencia, sino también ahora es un complemento regulatorio y es una obligación, y el que no cumple con esto será penalizado. Esto obliga no solamente a analizar, compensar el factor de potencia, sino
el impacto de la calidad de energía para buscar una necesidad adecuada a, a la penalización. Bueno, después vamos a hablar o vamos a mencionar el control de armónicos según la normativa IEEE 519-2022, la cual define los límites de distorsión armónica. Esta normativa es americana y es internacional. Y bueno, a partir de 2022, esta normativa pasó a ser normativa. Existía una versión antigua que era 2014, y después una anterior también que era 1995, pero la 95 y la 2014 eran recomendaciones, como muchas veces lo hace la IEEE, y en este caso, cuando escaló a la versión 22, pasó a ser normativa. ¿Qué hace esta normativa? Define los límites de distorsión armónica en los puntos de acoplamiento común. ¿Qué son los puntos de acoplamiento común? El punto de acoplamiento común es en donde la distribuidora de energía eléctrica me brinda suministro, ya sea en media tensión o en baja tensión. Más adelante en la presentación vamos a hablar más en detalle del tema. ¿Qué evalúa esta normativa? Esta normativa evalúa la calidad mediante el THD, la tensión, y el TDD sería el Total Demand Distortion, sería la distorsión total de corriente, y no THDI. ¿Por qué no THDI? El THDI es un dato muchas veces que engaña y no es real. Por eso la normativa habla de TDD para corriente y sí THD para tensión, pero ahora vamos a pasar, más adelante vamos a pasar a explicar por qué conviene analizar con TDD y no THDI. Y bueno, y esta normativa impone límites, y los límites dependen del nivel de tensión. Para distintos niveles de tensión hay distintos niveles de límites de armónicos en tensión, y para la corriente los niveles se clasifican en cuanto a la relación de corriente de cortocircuito y corriente máxima de carga. Y esto aplica tanto a usuarios como a la red. Como lo mencioné, la evaluación debe hacerse en el punto de acoplamiento común, y no es cualquier punto de medición, sino es el que indica la normativa. La normativa es estricta en este tema, y señala que uno no puede medir en cualquier lado de la instalación y analizar con la normativa. La normativa debe ser en el punto de suministro. Y como lo mencioné, analizar con THI en lugar de TDD puede llegar a una conclusión incorrecta. Bueno, ¿qué más? Cumplir con la IEEE 519 también requiere entender el sistema completo y no solo medir armónicos, como lo puse en la presentación. Bueno, esta normativa quizás no tan conocida, si bien no es normativa, es recomendación. Quien la promulga es la IEEE. Se dedican a hacer recomendaciones y normativas americanas y son implementadas internacionalmente. ¿De dónde sale estas nuevas recomendaciones? La serie 3000 es la nueva serie. La serie 3000 aparece y viene a reemplazar al capítulo 10 del estudio de análisis armónicos del libro de colores, el libro en particular, el libro marrón. Antes la IEEE tenía una serie de libros de colores que eran para distintos tipos de análisis. Y bueno, dentro del capítulo 10 del libro marrón 399 aparecía el estudio de análisis de armónicos, que ahora se cambió y se llevó a la serie 3000, estos libros de colores. Y este capítulo 10 de la 399 del libro marrón pasó a ser reemplazado por la IEEE 3002.8 del año 2018, que son, como bien lo dice, son recomendaciones prácticas para el estudio de armónicos. ¿Qué hace esta recomendación? Esta recomendación, a diferencia de la 519, no define límites, sino cómo analizarlos correctamente. ¿Y qué requiere? Bueno, para poder realizar las prácticas recomendadas, lo que necesitamos es hacer un modelado o realizar un modelado del sistema eléctrico completo, con la representación de las cargas no lineales, las cuales nosotros las representamos en un modelo, en un gemelo digital, en base a la medición generamos una librería, y en base a una librería generamos una carga,
y ahí podemos hacer la simulación. El modelado de la red, que viene de la mano, que es modelar la instalación eléctrica en base a un unifilar, es lo primero que se solicita al cliente a la hora de evaluar un estudio de calidad de energía, y después pasamos a evaluar los flujos de armónicos, ya sea como balanceados o desbalanceados, las resonancias en serie y en paralelo, principalmente en paralelo, que son las que más afectan quizás a las instalaciones eléctricas, y la interacción con los bancos de capacitores, ¿no? Como lo anoté, tu medición, una medición sin modelo, no permite entender el comportamiento real del sistema, y tomar decisiones solo con medición y sin modelar puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Un enfoque correcto combina medición, simulación más una validación. Bueno, ¿cuáles son los errores comunes o que se ven a la hora de realizar un estudio de calidad de energía? Medir sin modelo eléctrico, tener una medición. Nosotros no podemos ir a una instalación eléctrica y instalar un equipo de medición de calidad de energía en cualquier punto de la instalación al azar. Nosotros no podemos decir, o si bien podríamos hacerlo, pero bueno, el diagnóstico luego no va a ser correcto, o no vamos a poder tomar parámetros para saber en qué punto de la instalación estamos. No podemos, un cliente nos dice, no, estoy teniendo un problema en este TGVT, y no podemos ir a medir en ese punto, o si bien podemos medir, no podemos diagnosticar sin saber que tenemos aguas arriba o aguas abajo del punto de medición. Por eso lo primero que se hace en estos casos es solicitar al cliente el unifilar general de la planta, para saber en qué parte está el punto que el cliente nos indica que tiene problemas, o donde detectamos un problema al realizar una visita. Nosotros en el informe detallamos el punto donde vamos a instalar, como en este caso. Este es un ejemplo de un cliente donde dijimos, nosotros medimos acá y nosotros entregamos los parámetros con respecto a acá. Con respecto a este punto que está rojo, es abajo de un interruptor de baja tensión y en una barra. Eh, Como lo mencioné, sin un modelo eléctrico representativo, lo que sería unifilar, no podría tener validez técnica un estudio de calidad de energía. Otro error es usar el THDI, la distorsión armónica total en corriente, en lugar del TDE, como ya lo mencioné. Eh, Acá es donde aparece lo que yo digo, eh, la carga fantasma, o la menciono de distintas formas. Es un armónico que realmente no es representativo. Me ha pasado o me pasa que, por ejemplo, voy a un cliente y le pregunto, ¿sabes cómo estás de armónicos en este punto? Y me dice, no, el medidor me dice que tengo 50% de THDI. Uy, sí, mucho. Y cuando nos acercamos hacia el medidor, vemos que es 50% de THDI, pero que tiene 10 kilowatts de carga. O sea, el THDI no es representativo cuando hay baja carga. Cuando hay baja carga, el THDI se dispara porque la corriente fundamental, la I1, es un número muy chiquito, y hace que la sumatoria de las armónicas, de la corriente armónica al cuadrado, desde el orden 2 hasta el 50, toda esa sumatoria cuadrática haga que el THDI sea alto cuando hay baja carga. Eh, Como dice acá, si la carga baja, la corriente fundamental baja y el THI sube. En cambio, cuando analizamos el TDE, se normaliza con la corriente máxima de carga en el punto de conexión, y el análisis es más estable y representativo del impacto real en la red, ¿no? Podemos realmente ver cuánto afectan los armónicos a ese punto de la instalación, ¿no? Confundir THDI con TDE no es un detalle técnico y puede llevar a un mal diagnóstico. Por eso que lo mismo que usar criterios desactualizados como la normativa 2014 en vez de la 2022 puede ser un error grave. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre la normativa anterior y la actual. Si bien la diferencia es sutil en redacción, pero importante en criterio de cálculo. La 2014
dice que la sumatoria cuadrática de la corriente armónica al cuadrado desde el orden 2 hasta el orden 50 es dividida por la corriente IL, que es la máxima corriente de carga con el componente fundamental de la frecuencia, que sería la corriente a 50 o 60 Hz, depende de la región que estén. En Argentina 50, sería la corriente I1, o sea que no incluye armónicos. Sabemos que los armónicos provienen de los múltiplos de la corriente fundamental. ¿Cuál es la diferencia con el 2022? La 2022, si bien la fórmula es la misma, cambia la interpretación de lo que dice que es la IL. Para la 2022, que pasó a ser de recomendación 2014 a normativa en 2022, es la máxima demanda de corriente de carga bajo condiciones normales de operación. Y acá la IEEE hace un cambio intencional y ya no aclara más que la componente fundamental, ya no es más la de 50 Hz. Y se define como corriente de demanda medida en condiciones normales. ¿Qué hace esto? Esto es lo que hace es abrir la interpretación a que IL pasa a ser IRMS. Ya no pasa a ser más la fundamental y pasa a ser la corriente total en donde incorpora los múltiplos de 50 Hz. ¿Cuál es la diferencia? La 2014 es más rigurosa y la 2022 no es tan rigurosa, ¿no? Entendamos que si el número siempre en una instalación donde hay armónicos y uno va a ser un número más chico que la corriente fundamental va a ser más chico que la corriente IRMS. ¿Por qué? Porque la IRMS contiene los múltiplos, como mencioné, de la corriente fundamental, el armónico 3, el armónico 5, el armónico 7, el armónico 9, el armónico 11, y así sucesivamente, menos los pares, todos los múltiplos de 50 Hz. Como esta corriente va a ser más grande que esta corriente de componente fundamental, este TDD va a ser más pequeño porque este número va a ser más grande. En cambio, en la versión 2014, se limitaba a hacer la corriente fundamental y era un número más chico sin analizar la componente armónica o los múltiplos. Por eso era más estricta la 2014 que la 2022. Espero haber sido claros y bueno, más adelante igual vamos a abrir el micrófono o el espacio a preguntas para que puedan consultar. Avanzó. Otro error común en los estudios de calidad de energía es no poder identificar bien el punto de acoplamiento común o identificarlo correctamente. Nosotros podemos tener, acá podemos ver, esta imagen representa unas cargas desbalanceadas de una industria automotriz, donde tienen los brazos de soldadura. Estos brazos generan cargas desbalanceadas, generan flickers, genera modificaciones del factor de potencia en variaciones de tensión muy rápidas y bueno, y demás cosas. Nosotros podemos tener problemas en este punto o el cliente nos puede identificar que que el problema está en este punto. Nosotros cuando vamos a medir acá, nosotros no debemos analizar la corriente de cortocircuito dividida la relación de máxima de carga en este punto. Por más que nosotros revisemos el estudio de calidad de energía en este punto, nosotros siempre debemos ir a los valores de acoplamiento común. Tenemos que ir a los valores de la cometida con la distribuidora. En este caso es de 13,2. En el caso de 13,2, para el diseño de 13,2, la máxima potencia de cortocircuito que puede haber es 300 MVA. En base a esas 300 MVA se calcula la corriente de cortocircuito con el nivel de tensión y ese corriente de cortocircuito es dividida la máxima corriente promedio durante el tiempo de medición, va a dar un factor. Ese factor es el que nos va a indicar qué límite usar para evaluar los armónicos en el punto de medición. Eh, Como mencioné, bueno, la corriente de corto en este punto. Ese es un dato que muchos clientes no lo tienen
y es un dato que se debe pedir a la distribuidora, ya que el proveedor del servicio es quien nos debe decir en el punto de acometida donde nos entrega el servicio qué nivel de cortocircuito tenemos, ya sea para un estudio de calidad de energía o ya sea para cualquier tipo de diseño de la planta o modificaciones para un estudio de corrientes de cortocircuito. Necesitamos tener ese dato y de ahí, bueno, de ahí se desarrollan todos los demás estudios. Bueno, vuelvo acá como lo dice en la presentación. El punto de acoplamiento común es un lugar físico eléctrico donde la instalación de un usuario industrial o comercial se conecta a la red de distribución. Es como lo mencioné, y este punto coincide con donde está el medidor de la distribuidora, ¿no? Ya sea media tensión o ya sea baja tensión, en este punto, en el PCC, siempre está el medidor de la distribuidora. Bien, como mencioné en el punto anterior, la relación corriente de cortocircuito y corriente de carga máxima promedio del tiempo, durante el tiempo del análisis del estudio de calidad de energía o el tiempo de medición, que por lo general, o lo que se recomienda por normativa IEEE, que son 7 días, se obtiene un promedio que da un valor de IL. Ese IL divide a la corriente de cortocircuito en un punto de acople común y nosotros vamos a tener distintas líneas en donde vamos a obtener los límites, ¿no? Por lo general, las corrientes de cortocircuitos en una instalación de 13,2, por lo general está en el orden de los 50 kA. Esos 50 kA divididos, la corriente de máxima demanda, que pueden ser, no sé, 4000 amperes, hacemos esa relación y nos va a dar un número. Ese número lo tenemos que encontrar si está de 20 hacia abajo, entre 20 y 50, 50 a 100, de 100 a 1000 o mayor a 1000. Eso nos va a entregar el límite. Por ejemplo, si fuera entre 20 y 50, el armónico del 2 al 11 tiene que cumplir con un límite del 7. Del 11 al 17, con un límite de 3,5, y del 17 al 23 de 2,5, de 23 a 35, 1, y de 35 a 50, 5. Eso para los armónicos individuales. Después, como lo mencioné, no se usa el THDI, sino que se usa el TDD para evaluar. Y el TDD para esta regla, para este de 20 a 50, debe ser 8. Acá hay una mención y hay una C chiquitita arriba del 20, que, bueno, acá está recortada la imagen, pero la normativa indica, este C lo que indica es que para el caso, todo esto es para el caso de una carga, alguien que consume energía eléctrica, una industria, una casa, un comercio, un edificio, un data center, lo que sea o lo que fuere. Pero este C indica que hay una salvedad para lo que es generación. Para generación no se tiene en cuenta, por ejemplo, un parque solar, un parque eólico en media tensión, que quiere medir la calidad de sus inversores. No tiene en cuenta la relación de corriente de cortocircuito con corriente de carga, sino que se limita a que siempre se analiza en este valor, en el 20. O sea que para generación siempre se usa esta línea. El TD debe ser menor a 5 para generación y estos valores para los órdenes armónicos individuales. Otro error común o que suele pasar es ignorar las resonancias con los bancos de capacitores. Linealmente o lo que se puede pensar normalmente es, tengo un bajo factor de potencia, pongo un banco de capacitores. Bueno, esa respuesta no es tan sencilla y no es tan lineal, ya que para eso lo fundamental sería poder analizar cómo está la instalación o la red que vamos a analizar, ¿no? O donde vamos a instalar el banco de capacitores. Nosotros podemos ver esta curva ascendente, esta recta ascendente, que es la representación de la inductancia, la impedancia inductiva de la instalación, y podemos ver esta curva descendente con el aumento de la frecuencia que indica la impedancia capacitiva del banco de capacitores que podemos llegar a instalar. Bueno, nosotros tenemos que analizar en dónde se cruzan estas dos curvas, que es el punto de resonancia, como lo indica cuando igualamos las dos ecuaciones,
obtenemos el valor de FR, que es el valor de la frecuencia de resonancia. Bueno, este valor, por ejemplo, si estuviera cerca del quinto o cerca del armónico 5 por 50 Hz, sería cerca de los 250 Hz, un poco menos o un poco más. Lo que nosotros que tenemos que hacer es, aparte de implementar un capacitor, tenemos que implementar una reactancia o un reactor de Tunet para correr esta frecuencia de resonancia o poner un filtro si fuera muy alta la frecuencia de resonancia para poder evitar este tipo de problemas. Se preguntarán quizás algunos qué es la resonancia eléctrica. Acá lo escribí. La resonancia eléctrica ocurre cuando la red sintoniza una frecuencia específica. Como lo mencioné, la impedancia inductiva y capacitiva se igualan, provocando amplificaciones peligrosas de tensión y de corriente, lo cual puede provocar daños en capacitores, reactores y transformadores. Y bueno, lo que nosotros buscamos es, muchas veces, por ahí, por desconocimiento, podemos querer implementar un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia, pero eso puede traer como consecuencia algo peor. Por eso es importante analizar la resonancia. Bueno, otro error común es tomar decisiones sin simulación, ¿no? Nosotros podemos generar, si no generamos una simulación, no podríamos saber en qué es donde estamos parados o qué podría ser la propuesta de mejora. Muchas veces se puede hacer análisis teórico, pero bueno, no son 100% fiables, ya que lo mejor o lo ideal o la recomendación de la norma de la IEEE 3002.8 es realizar una simulación, ¿no? Nosotros utilizamos el software ETAP para realizar simulaciones. Por ejemplo, si realizamos una medición de calidad de energía, la metemos dentro de una carga como esta, que son cargas desbalanceadas, corremos los flujos de potencia y podemos analizar en qué estado está el factor de potencia. En caso de que el factor de potencia esté bajo, nosotros podríamos proponer, decimos, bueno, ¿no? Ponemos un banco de capacitores. Ponemos acá el banco de capacitores ARLED, corremos el flujo, vemos que el factor de potencia mejora, supera el 0,95 y después de ahí, en base a las recomendaciones, hacemos una simulación o un estudio de resonancia en donde hacemos un escaneo de frecuencias y podemos ver a qué frecuencia si hubiera resonancias. Si hay resonancias, vemos o recomendamos al cliente no instalar un banco de capacitores, ya que esto en vez de mejorar el factor de potencia, puede traer posibles o futuros problemas peores que el bajo factor de potencia, y ahí es cuando se propone instalar filtros activos. Estos filtros activos están exentos de poder entrar en resonancia con el equipo, ya que son unos equipos electrónicos y son unas fuentes de corriente. Estos equipos se encargan de inyectar corriente, tanto para corregir el factor de potencia, para corregir la presencia de armónicos, como para balancear cargas. Cumplen las tres funciones y bueno, es un equipo muy versátil para los problemas de calidad de energía. Como ya mencioné, bueno, y SS representa la máxima corriente de cortocircuito en el punto de acoplamiento común y L la máxima demanda de corriente en el punto de acoplamiento común bajo normal operación. Bueno, lo que proponemos en base a las normativas y recomendaciones y lo cual aplicamos o utilizamos, es nuestra metodología de ejecución, la cual comienza con visitar al cliente, identificar las potenciales fuentes de problemas de PQ, calidad de energía en las instalaciones eléctricas, hablar con él, decirle qué le parece que tiene algún problema o si tiene algún problema, algún disparo a una protección, si nota que sus conductores están sobrecalentados o nota que hay una temperatura elevada en los mismos, algún perfil de carga de un transformador, o simplemente saber el estado de su instalación eléctrica como un estudio de rutina, como lo mencioné al principio, como un estudio como un análisis de orina y de sangre para poder ver el estado general del cuerpo, como uno se puede hacer una vez al año, la instalación eléctrica también necesitaría lo mismo. Como paso 2,
Si tuviera un problema, le proponemos, o si quisiera tener un análisis del cliente, le proponemos la instalación de un equipo de medición de calidad de energía para la recopilación de datos, el cual lo instalamos y lo dejamos grabando durante 7 días completos, luego lo retiramos y comenzamos con los datos obtenidos por el equipo de medición de calidad de energía, realizamos un análisis de calidad de energía, en cual analizamos todos los parámetros eléctricos para poder ver si encontramos algún tipo de desviación o algún tipo de anomalía en base a las referencias de los estándares y las normativas tanto nacionales como internacionales. En una cuarta etapa, generamos un gemelo digital de la instalación en base al unifilar del cliente y en cual ponemos la medición en una carga y empezamos a correr simulaciones para ver si encontramos anomalías y si las encontráramos alguna posible solución para mitigar el problema. En una quinta etapa se realiza una presentación del informe, destacando las recomendaciones con el cliente, mostrándole sus puntos débiles, en dónde está bien y en dónde está mal. Si estuviera bien, perfecto, y si estuviera mal, detallando cuál sería el problema y cuál sería o investigar el problema o por qué se está originando ese problema, ¿no? Como último paso, sería el seguimiento de las recomendaciones e implementación de una solución si las hubiera. Por ejemplo, ya sea la instalación de un filtro, acompañamos al cliente en la instalación, en la compra, en la instalación, en la configuración y en la puesta en servicio. Bueno, ahora vengo a presentarles cómo abordamos estos problemas de calidad de energía, ¿no? Estos problemas de calidad de energía la abordamos con nuestro portfolio, el cual son productos de Schneider y son con los que brindamos las soluciones. En esta gráfica podemos ver que de la parte izquierda tenemos el rendimiento en costos, el rendimiento de la red, la eficiencia eléctrica y el rendimiento de los activos, la vida útil de los activos. A medida que aumentamos hacia la derecha o nos movemos hacia la derecha, aumenta el costo, pero también aumenta la eficiencia, pero también aumenta la vida útil de los equipos eléctricos de nuestra instalación. Por eso, tenemos una línea negra que separa la tecnología pasiva de tecnología activa. Como tecnología pasiva tenemos la corrección del factor de potencia con los bancos de capacitores ARLEP y los componentes para los bancos de capacitores que podían ser los reactores de TUNET, los controladores de factor de potencia y los capacitores heavy duty o los simples. Estos verdes, en comparación de los tapita gris, lo que es que tienen una mayor tolerancia a la corriente armónica y son para instalaciones quizás industriales con mayor presencia de corriente armónica. Luego, hacia la derecha de la línea negra, tenemos la tecnología activa, que tenemos los EasyLogic APF, que son filtros armónicos de corrección armónica para edificios comerciales e industrias y aplicaciones que no son críticas, como edificios, por ejemplo, podría ser. Después tenemos, esto es uno de los equipos más nuevos, que es Electronic. Son iguales, es como filtros, son equipos que inyectan, son fuentes de corriente que inyectan corriente reactiva. Su principal función es corregir la compensación reactiva, es para corregir el factor de potencia principalmente, es su principal función, y después también sirve para corregir armónicos en segundo plano, pero tiene la capacidad solamente de corregir 4 órdenes armónicos, los cuales son el 5, el 7 y el 11 y el 13. Es dinámico y continuo, y bueno, es un equipo que, bueno, trabajan en un tiempo en el orden de un cuarto de ciclo, que es en 50 Hz serían 5 milisegundos. Después tenemos los equipos PowerLogic, AcuSign, PCSN, los cuales son filtros armónicos para corrección armónica, para pequeños y medianos edificios con corrección de neutro.
Luego tenemos el equipo más destacado para industrias electrointensivas, que es el Acusain PCC+. Este no solamente corrige armónicos, corrige factor de potencia, corrige desequilibrios de cargas en corriente y corrige flickers. Es para cargas electrointensivas y tiene una tensión de hasta 690 volts. Este es un equipo puramente industrial y bueno, es el mejor de la gama. Por último tenemos el PowerLogic, el DBR, que es un regulador de tensión para suplir con las sobre y subtensiones y las caídas de tensión de corta duración. Por ejemplo, una vez en un cliente se hizo un estudio de calidad de energía en donde se le paraba la línea de producción porque era controlada por muchos PLC y un SAG, un hueco de tensión muy pequeñito, hacía que se reinicien los PLC y se le paraba la producción y bueno, tenía muchas pérdidas económicas a causa de, bueno, esos huecos de tensión. Ahora voy a pasar a mostrarles un caso de éxito en donde tuvimos una subestación con una celda de media tensión que alimenta un transformador. Este transformador alimenta un TGBT que tiene 4 variadores de frecuencia. El cliente compró un banco de capacitores ARLEP para suplir el problema del factor de potencia en base a los nuevos requerimientos del ENRE. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, a los 3 meses, empezaron a entrar en resonancia y empezaron a dañarse los capacitores. Perdió efectividad, dejó de compensar y bueno, ahí es donde nosotros intervinimos y realizamos un estudio de calidad de energía y pudimos determinar que por la presencia de armónicos de los variadores generados por los variadores de frecuencia en baja tensión, la solución era implementar un filtro el cual venía a compensar los problemas de armónicos y a balancear las cargas y bueno, a la vez a compensar el factor de potencia. Bueno, el impacto de la instalación, ¿no? El problema detectado fue cargas no lineales con un THDI aproximadamente del 25%. Los riesgos fueron el sobrecalentamiento del transformador, disparos intempestivos, las penalizaciones por la calidad de energía y la reducción de la vida útil de los equipos. Esos son los problemas detectados a partir del alto THDI en ese punto de la instalación. La solución fue, como mencioné, fue un filtro activo APF, la cual se encarga de realizar una compensación dinámica en tiempo real, elimina de forma selectiva los armónicos y mejora el factor de potencia. Los resultados obtenidos fueron una mejora en el THDI, una mejora en el THDB, mejora en el factor de potencia y la corriente inyectada por el equipo, por el filtro, es de 43 amperes para poder balancear las cargas y suprimir los beneficios que se obtuvieron fueron la reducción de armónicos mayor al 50%, una mejora de la calidad de energía, del factor de potencia, también la última de los equipos eléctricos, bueno, no es como ya lo puse en la presentación, no es la presencia de armónicos, sino su impacto en el sistema. De forma dinámica, transformando una instalación crítica en una instalación confiable. Y lo importante no es que bajamos el THDI, sino que lo hicimos sin sobredimensionar y el frito, trabajando un 30%, puede mostrar una solución eficiente y escalable, mejorando, obteniendo todos los beneficios que ya mencioné, ¿no? Acá, la reducción y, bueno, mejoras en todos los sentidos, ya sea en el perfil de tensión, en la reducción de armónicos, se optimiza el factor de potencia, el cual podría generar una multa, y, bueno, aumenta la vida útil de los equipos, y, bueno, menores pérdidas, menores calentamiento, y cuando no hay temperatura, cuando menor es la temperatura, menores los problemas. Así que bueno, esto es todo por ahora de la presentación. Muchas gracias por el tiempo, por escucharme atentamente. Al final vamos a
a, a escuchar algunas preguntas para poder darle soporte, hablar, lo que sea por ahí un poco más complicado, lo vamos a responder por mail. Ahora le voy a dar la palabra a Julián, quien se encarga de los estudios eléctricos en Solar Ingeniería y bueno, de realizar los gemelos digitales para poder implementar las soluciones o brindar soluciones de calidad de energía a nuestros clientes. Le paso la palabra a Juli, quien va a estar simulando en el software TAP. Perfecto, muchas gracias, Federico. Bueno, un pequeño paréntesis antes de arrancar. Vi que ya están haciendo un par de consultas. Primero que nada, muchas gracias por quedarse hasta esta parte de la presentación. La idea es, ahora en este último segmento, evaluar un poquitito, como les mencionó Federico, lo que sería, bueno, un poco aterrizar las ideas de modelado, simulación y estudios respecto a lo que hacemos como acompañamiento de las soluciones que proponemos de Schneider. Y después de esto sí vamos a abordar lo que sería, bueno, las consultas y preguntas. Inicialmente nos serviría que asocien a cada una de las preguntas que mandaron por mensaje un email para que en caso de que la respuesta sea un poco extendida y abarque mucho tiempo de esta presentación, podamos abordarla por vía email y no perdamos el contacto y el seguimiento de la consulta que hicieron. La idea es abordarlas todas en lo mejor que nos sea posible. Bueno, veamos un poquito lo que estuvimos correlacionando a lo que estuvo presentando Federico recientemente. Bueno, este es un modelo basado en una demo, una demo basada en una planta, sobre la cual se expresan mediciones reales tomadas en una de estas plantas que presentaba diferentes tipos de problemáticas muy usuales y típicas en plantas que contienen motores y quizás cargas desbalanceadas, mala compensación de potencias reactivas y demás. Inicialmente, nosotros lo que pudimos evaluar al momento de realizar un estudio básico inicial de esta planta, este gemelo digital hecho en ETAP, con los valores medidos en campo, fue que teníamos unos factores de potencia rondando entre el 89% y en este caso, bueno, 90,47% de factor de potencia, que dado el ENRE sabemos que deberíamos estar apuntando por encima del 95%. Con esta consideración, uno inicialmente lo que asume es implementar lo que más se utiliza en el trabajo, en campo, que es bueno, la implementación de bancos de capacitores. Sin embargo, bueno, nosotros al momento de evaluar la solución de banco de capacitores como una solución eficaz al problema y a la problemática en cuestión, bueno, verificamos y validamos correctamente con ayuda de la simulación hecha en el software que esta problemática se solventa. Sin embargo, resulta que hay diferentes cuestiones, además del factor de potencia, y la idea de realizar mediciones en campo es también poder dar un poco de visibilidad a estas cosas que quizás incluso el mismo cliente no conoce de su misma planta. Y con este tipo de estudios y simulaciones salen a la luz. Veamos entonces qué pasa con los armónicos en esta planta. Apagamos nuestro capacitor. Realizando un acorde estudio de armónicos, vemos que hay una ligera distorsión en la onda la forma de onda de nuestro sistema. Nosotros al implementar un banco de capacitores, acá podemos ver porcentualmente, aguas arriba, cómo influyen esta deformación de onda. Al implementar el capacitor, que por un lado compensa la potencia reactiva de nuestro sistema, mejorando el factor de potencia, al momento de implementarlo genera una resonancia que incrementa esta deformación en la forma de onda, el THD, de corriente en este caso, por lo cual nosotros acudiríamos a una solución bueno, basada en mitigación de armónicos. Hemos tenido casos en los cuales teníamos que poder
sugerir una solución en una planta para armónicos y para mitigar armónicos en una planta cuya solución a la compensación del factor de potencia era la implementación de capacitores. ¿Qué pasa? Por lo general, las buenas prácticas desaconsejan, o no recomiendan al menos, la implementación de bancos de capacitores junto a filtros activos en paralelo sobre todo, dado que incrementan la resonancia, empeorando muy abruptamente los valores de distorsión armónica del mismo. Vemos en este caso entonces que al momento de colocar o activar nuestros filtros activos a nuestra planta, podemos visualizar, obviamente teniendo en cuenta que había un banco de capacitor para mitigar, para compensar el factor de potencia, vemos cómo resuena eh, el sistema de impedancias del sistema, la matriz de impedancia del sistema, y vemos cómo se incrementan los valores de THD. Podemos visualizar con el mismo modelo una visualización rápida de dónde están los eh, valores de resonancia dentro de nuestro sistema. Déjenme incluirlos desde acá. Todo esto con el fin de poder dar con una buena solución, ¿no? Que no genere problemas secundarios que quizás muchas veces no se tienen en cuenta al momento de sugerir o brindar una solución que compense un problema, podríamos llegar a generar otros. Acá rápidamente podemos ver cómo hay gráficamente una, una curva, una resonancia en el orden de los 11 y cercanos a 10 también. Todo esto para poder visualizar algunas estrategias de mitigar o evitar esta resonancia, ¿no? Bueno, y acá hablamos un poco de lo que sería solucionar este problema de resonancias. Hay muchas estrategias para evitar que, por ejemplo, un banco de capacitores en paralelo a un filtro activo no resuene de esa manera. Lo que se suele hacer en realidad es validar que, si bien es una práctica no recomendada, muchos clientes lo imponen y es algo que tenemos que poder abordar de forma medianamente eh, coherente. Una parte es, por ejemplo, bueno, colocar filtros activos, filtros pasivos que filtren o muevan el rango de resonancia del capacitor, tal que al momento de resonar, para la redundancia, con el filtro activo no genere ese incremento en el THD. Otras formas también puede ser trabajar con un filtro activo que no contemple esos armónicos de resonancia, esos órdenes de resonancia, pero la forma más prolija y un poco más viable y un poco íntegra eh, sería la de colocar simplemente filtros activos para compensar y mitigar armónicos y también factor de potencia. ¿Por qué esta solución y no quizás la de colocar un capacitor que tenga su respectivo filtro pasivo? Bueno, las soluciones que tenemos que brindar no solamente tienen que ser lo más saludables posibles, sino también orgánicas. ¿Qué quiere decir orgánicas? Bueno, nosotros sabemos que cada planta está sujeta a cambios, y cada una de las variables que estaríamos midiendo para evitar esa resonancia puede llegar a variar, mientras que el filtro pasivo que evita la resonancia, no. Entonces, si por ejemplo hoy tenemos un banco de capacitores que compensa determinada carga reactiva, eh, asociado a eso tiene un filtro pasivo que evita la resonancia, si el día de mañana yo necesito colocar más filtros activos, quizás el filtro pasivo del capacitor no dé lo necesario para poder filtrar y evitar esa resonancia. ¿A qué quiero ir con esto? Con todo esto, que bueno, principalmente la idea es ir por lo más orgánico, que es, bueno, las buenas prácticas, utilizar un elemento hecho para cubrir ambas problemáticas. Y también podría incluir una tercera problemática, que es el desbalance de cargas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la utilización de dos filtros activos que nos dan unos valores de THD lo suficientemente aptos para estar dentro de la normativa y poder garantizar un buen funcionamiento de la red. Por otro lado, también balancean cargas
con lo cual deberíamos poder visualizar correctamente bueno, tanto factor de potencia como corrientes por fase. Eh, todo esto un poco para acompañar lo que estaba diciendo y mencionando Federico. Gran parte del proyecto de, de las etapas de contemplar bueno, percibir el problema, identificarlo, medir correctamente, aplicar normativa y dar una solución, contempla una gran parte que muchas veces no se tiene en cuestión y quizás por costumbre, por experiencia o conocimientos se omite, que es la de, bueno, modelar correctamente un esquema que nos permita validar y dar sostén a esa solución que estamos por brindar, ¿no? Eh, Además de, bueno, de poder brindar o garantizar la efectividad de la misma solución que implementamos, que podrían ser filtros activos, bancos de capacitores, con filtros pasivos o no, y demás, es también poder jugar un poco con el ajuste fino, considerando variables económicas y otras cuestiones más, o limitaciones mismas de la planta, de instalación y cuestiones así. Bueno, también nos permite poder aprovechar los mismos recursos reales de la planta y poder verificar que la solución que brindamos es apta para el modelo que nosotros estamos por realizar. Por esta y muchas otras cuestiones, el hecho de poder contemplar o contar con un gemelo digital que nos permita hacer una simulación real de la solución y nos permita ver un antes y un después, ¿no? Y también al cliente dándole esa garantía y, bueno, buen criterio de la ingeniería es por el cual nos permite o nos favorece y vemos muy importante el poder implementar dichas, bueno, acompañamientos a la venta y propuesta de soluciones a Schneider. Eh, bueno, hasta acá sería un poco la parte de presentación de TAP. Ahora sí, bueno, nuevamente vimos un par de mensajes. Podría ser que adjunten un email para que en caso de que no podamos abordarlos, en este momento, les demos continuidad después. Bueno, le paso el micrófono a Bianca. Muchas gracias por su tiempo nuevamente y estamos en contacto. Buenísimo, muchas gracias Julián, muchas gracias Federico. La verdad que esperamos que les haya servido este webinar, que les haya parecido interesante. Les voy a dejar en el chat em, un link para que puedan responder una encuesta. Es súper breve, les va a llevar pocos minutitos. A todos los que respondan la encuesta les vamos a estar enviando todo el material del webinar, la presentación y la grabación para que lo puedan ver, lo puedan revisar las veces que lo necesiten. Así que bueno, les queremos agradecer por llegar, por acompañarnos siempre en estos webinars con tan buena onda. Así que bueno, si quieren los chicos abrir sus micrófonos para ver alguna respuesta en particular, alguna consulta que tengan. Si no, como les decía Julián, les vamos a estar contactando por mail para poder abordar en detalle cada consulta, así que no se preocupen por eso. Pero bueno, eh, a ver si quieren los chicos, Fe y Juli, si quieren responder alguna consultita en estos últimos minutitos que nos quedan. Ni un problema. Bueno, genial. Mira, acá tenemos, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones en porcentaje de carga no lineal para considerar utilizar tecnología activa? Bueno, eso no depende del porcentaje de carga, sino depende de la solución que se quiere implementar. También hay que analizar el tipo de instalación, el tipo de industria. Un edificio no es lo mismo que una automotriz o que otro tipo de industria. Muchas veces hay que analizar primero y como lo mencioné en la presentación, hay que tener en cuenta en el punto donde vamos a hacer la intervención o vamos a hacer la modificación, que tenemos aguas arriba y que tenemos aguas abajo para poder tomar una decisión. Siempre la decisión viene de la mano, en mi recomendación, de un estudio de calidad de energía. No hace falta tener un problema para realizar un estudio de calidad de energía, sino, bueno, es saber el estado de la instalación. Bien, genial. Por acá, Edemir nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de respuesta aproximadamente del DVR? Si existe media tensión, filtra transitores de microsegundos.
Eh, Existe media tensión, pero bueno, no es un producto de Schneider. Hay otros, Statcom se llaman, y bueno, son equipos que hacen compensación dinámica en media tensión. Bueno, y el tiempo de respuesta es de milisegundos. Por lo general es un cuarto de ciclo, lo cual para 50 Hz son 5 milisegundos. Estas son la velocidad de los equipos electrónicos de Schneider Electric de la alta gama. Y bueno, en respuesta a lo que preguntó. Bien, genial. Buenísimo. Y Jesús pregunta, cuando se dimensiona un equipo eléctrico como un BFD, concretamente, ¿qué es lo que tenemos que exigirle al proveedor en cuanto a normativa? Por ejemplo, que cumpla la IEEE 519-2022, menor al No, 5%. por ahí hay una confusión en la interpretación. Si nosotros queremos instalar un variador de frecuencia, no le podemos exigir por lo menos en Argentina, no hay normativa que indique, no hay ninguna normativa que indique que el proveedor de energía eléctrica, ya sea la distribuidora o quien sea, tenga que tener un estándar de calidad. Lamentablemente no hay, y si hubiera un problema, no podría, uno no le podría reclamar a la distribuidora, ¿no? Por ejemplo, un SAC, un SUEL, o algún problema que le genere en nuestra instalación, no se lo podríamos reclamar. Y después, el otro tema es que el que genera la corriente armónica es la carga, y nosotros somos la carga como consumidores o la instalación en la que estamos trabajando. Así que si hubiera un problema de THDI, los que nosotros tendríamos que cumplir con el límite de THDI o la de normativa IEEE 519 somos nosotros, no la distribuidora. Ok, perfecto. Por acá hacen una respuesta más relacionada a TAP. Dice, para la simulación y validación de TAP, ¿es necesario contar con el módulo de análisis Harmonic? Sí, así es. De hecho, también se debería de tener el módulo de armónicos desbalanceados para poder visibilizar cómo actúa un filtro activo, dado que trabaja de manera desbalanceada. Bien, les contamos a todos que nosotros somos distribuidores oficiales de TAP, así que también tenemos las licencias, realizamos workshops, cursos, así que cualquier duda o consulta también nos pueden consultar si necesitan implementar algún módulo o demás. Podemos seguir conversando también por mail para ver en detalle cada caso. Acá hubo pregunta, si tiene algún caso de mejora de la calidad de energía implementando cambio del tipo de control de los variadores. Escala, escalara vectorial, dice, de frecuencia de acuerdo al tipo de carga en paralelo o a la instalación de filtros activos. Podríamos abordarla más en detalle con un mail, Bueno, pero le podría responder rápidamente que en base a la tecnología, uno si tiene un variador los variadores más nuevos traen más cantidades de pulsos, y eso hace que rectifican la onda de corriente de una forma que, bueno, generan menos armónicos. Mayor la tecnología, el variador de frecuencia genera menos armónicos. muy bien. Si quiere, si tiene la duda puntual, podría escribirla al mail y podríamos abordarla de otra forma. Dale. Muy bien. Bueno, Hugo, así que cualquier cosa, cualquier duda, podemos continuar conversando, no hay problema. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por estar ahí presentes. Esperamos que les haya servido esta presentación. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn, donde siempre eh, estamos contando todas las últimas novedades, próximos workshops, webinars y demás, para que ustedes puedan unirse si es que les interesa el tema, si es que les gusta estas dinámicas que estamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias. Ya cumplimos con horario, 12 en punto. Así que bueno, felicitaciones Fede y Juli, la verdad estuvieron impecables. Muchas gracias a todos por asistir. Los vamos a estar contactando por mail para ver si nos ayudan respondiendo una pequeña encuesta. Así nosotros podemos seguir mejorando día a día en estas series de webinars que estamos haciendo para ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les vamos a estar enviando la presentación. Sí, sí. Lo único que les pedimos es si nos pueden responder la encuesta, si nos ayudan también a nosotros al recibir feedback de ustedes. Así que bueno, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima. Saludos, saludos para todos.